Infonavit, Hogares con Valor, presenta. Hoy considero que es esta una entrevista muy especial, un poquito complicada para mí porque yo nunca he entrevistado a un abogado como abogado. Conozco abogados que han sido presidentes del Comité del Carnaval, abogados que hacen cualquier otra cosa menos dedicarse a la abogacía, y para mí, obviamente, pues es un lujo y un placer, y para esta empresa, poder presentar a alguien con tanto prestigio como Eduardo Bacardit Berrón, perdón. Lo estoy diciendo al revés. Eduardo, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Martín. Gracias por estar con nosotros. Créeme que lo he estado pensando, ¿qué te voy a preguntar? Y la lluvia me salvó la semana pasada. Pero no hay plazo que no se venza, no hay plazo que no se cumpla. Y entonces estaba yo pensando, ¿qué preguntarle a Eduardo? Eduardo, con tantas cosas que has hecho, ¿desde qué año sales? ¿Desde el 80? 1980, sí. Entonces, tienes más de 30 años de experiencia, 30 años de trabajo. 36. 36 en mayo, años. En aquel tiempo, las clases terminaban nominalmente en julio, sin embargo, pues con las que exentabas y todo esto, realmente en mayo del 80 terminamos varios. Y desde entonces me he dedicado a ser postulante. Tú, un niño, llegas a Campeche, no naces acá. Así es. ¿De dónde vienen? Nací en la Ciudad de México, y en 1963 llegamos a vivir a Campeche hasta el día de hoy. ¿Fue complejo para ti cambiar de una ciudad a otra, o a esa edad realmente no lo sentías? No fue muy complejo, porque además pasaba tiempo en la Ciudad de México y en la sierra en Puebla teníamos una granja avícola, bueno, tenían mis padres, ¿no? Y entonces constantemente íbamos y veníamos. Me doctoré en segundo de primaria, por ejemplo, estudié segundo de primaria en México, en Puebla y aquí en Campeche. Ah, caray. Ya podías dar clase. Para segundo de primaria, sí. ¿En dónde estudiaste la primaria? Y en casi todos los colegios acá. 21 de marzo se llamaba el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, la escuela unitaria ahí en la Sierra en Puebla. Estudié segundo y tercero en la López Mateos, aquí en San Román. Cuarto en Lector Pérez Martínez. Turnos matutinos, supongo. Turnos matutinos, sí. Cuarto en Lector Pérez Martínez. ¿Y por qué vas saltando? Cambios de residencia. Bueno, lo que te quedaba más cerca, ¿no? Sí. Y quinto y sexto en la Justo Sierra. Ahí estudié la primaria. ¿Y en todas partes te fuiste ajustando, te fuiste acoplando? Bueno, hay un problema, tengo un problema grave, seguramente quienes me estén escuchando y me recuerden de haber estado en Lector Pérez Martínez, me disculpo, yo no recuerdo, lo tengo bloqueado, me han de haber tratado muy mal porque lo bloqueé. Lo único que recuerdo es el homenaje del mes de marzo, que son varias anécdotas, ¿no? La primera es que la maestra, que recuerdo que era una maestra, no recuerdo su nombre, me pregunta que si tengo flus, y yo muy seguro le dije que sí. Pero por supuesto. Pero no sabía que era flus, hasta que llegué a preguntar a mi casa, y mi mamá me dijo, sí tienes flus, es un traje. Ah, okay. Mañana tengo que ir de flus. Y entonces era yo el petrolero al que le expropian en el homenaje de marzo. Tienes un estelar en la dramatización. Con mi puro, etcétera. Sí. Es lo único que recuerdo de cuarto año. Sí. Eres ¿cómo se llamaba la empresa petrolera extranjera? El Águila, ¿no? Era el Águila, yo Águila. creo, sí. Era la más famosa, que era en la parte que dominaban Tamaulipas para allá. ¿Eras un niño de buena calificación, tesonero? Nerd, sí. ¿O era de esos odiosos que nunca rayaban clase? No, siempre había o podría haber ocurrido algún problema. Siempre tuvimos granja o luego más adelante establo lechero.
Entonces siempre podría haber ocurrido algún problema con el cuidado de los animales y sí, o sea, si las necesidades del servicio lo ameritaban, me quedaba en casa o en la granja, etcétera. Cuando llegas acá, terminas la primaria y te pasas a la secundaria. En la Prevo me en la toca. prevocacional. Tú eras de los de buen, ¿cómo le llaman eso? Eras de un buen promedio. Sí, La prevocacional tenía la fama de que aceptaba nada más a la gente que tenía muy buen promedio. sí, pues me imagino. ¿Sí estabas allá? Sí, me tocó inaugurar lo que en aquel momento era el nuevo local ahí frente al FOBI. Fuimos la primera generación de primer año en Prevo, Y que pero además también era- había Boca. Además era lejos. Sí, estaba Para muy las lejos. familias campechanas era lejísimos. Muy lejos. Estabas al lado de la ciudad universitaria, que pomposamente así llamábamos. Sí, más bien al lado de los sardos. Al lado de los sardos. Y decían, cuídate. El problema más grave en ese entonces era el transporte público. ¿Hasta dónde te dejaba? Bueno, yo vivía frente a la escuela Justo Sierra, entonces tenía que tomar que se llamaba Estación San Román. Exactamente. ¿Y hasta dónde te podía llevar? El Estación San Román te dejaba en la puerta De la universidad. de la Prevo, o sea, Bueno, la entonces vuelta no había ahí. problema para llegar. Sí, nada más que tenías que subirte al segundo piso o salir una hora antes porque Para alcanzar cupo. Sí, claro, los camiones iban llenos, peor que sardinas. Posiblemente nada más eran 2 camiones para la ruta. Sí, Para pasaba. llegar hasta allá. Sí, pasaba cada media hora nada más. ¿Recuerdas algún maestro que haya sido de tus preferidos en la secundaria? Por ejemplo, al maestro Chab Puerto, que me dio biología, al químico Ojeda y luego a su hija, María Cristina. María Cristina. Me dio clase un gran abogado, cuando menos político campechano, Felipe Rubio, y luego su hija Marta Rubio. Me dio clase de geografía Humberto Lanz. Mira, Puras puras estrellas. Marta Medina, que me dio Mi literatura. favorita. Mi favorita. Eduardo Castillo. Ya no me acuerdo qué nos daba Eduardo Castillo, pero sí. Tal vez anatomía. Ha de ser. Pero era una plantilla de maestros célebres, ¿eh? Sí, cómo no. La prevocacional tenía los mejores maestros de la ciudad de Campeche. Jorge Fuentes, mejor conocido como el Sapo Fuentes. Que luego, pues bueno, creo que Sí, está como los luchadores, si no tiene sobrenombre, no sabes amistad. quién es. Antes de proseguir con nuestra charla, les recordamos que tenemos 2 líneas para usted. Hoy jueves, nuestro programa es en vivo. Tenemos el 81-613-11 y el 981-100-83-93. Hoy jueves estamos en vivo de 9 a 10 de la noche. Hable, pregunte lo que usted quiera a estos 2 números. Estamos, repito, hasta las 10 de la noche en vivo aquí en este programa. Ya mañana lo repetimos a las 4 de la tarde. Antes de pensar en ser abogado o arquitecto, lo que fuese, ¿cuál era tu sueño de joven, de adolescente, de preparatoriano? Pues quizá un poco como en esa época de la adolescencia, estábamos hablando de los años 70, los últimos 60, los 70. Te toca una época de transición. Lo maravilloso era El timbre de tu teléfono. Lo maravilloso era la carrera espacial. Entonces, pues, un verdadero sueño era ese, ¿no? Poder ser alguien con... Permite que te interrumpa, dice. Saludos Martín, excelente programa, un abrazo fuerte y cariñoso para el licenciado Eduardo Bacardí y me encanta su episodio en 4º grado de la escuela Héctor Pérez Martínez. Muchísimas gracias, debe ser Leticia Carrillo, si no me equivoco. Igualmente. Te decía, ¿no? Una carrera afín, ¿no? O sea, ser astronauta como que era demasiado. Voy a hacer un poquito más para atrás. A ti te toca una época de transición. Vienen, bueno, el hombre llega a la luna, los primeros satélites, la onda hippie, ¿Sí? el Festival de Avándaro en México,
se rompen muchas reglas. Sí. No sé si esas reglas se rompan en la provincia, pero en la capital se rompen muchas reglas, ¿no? Y muchas cosas caen en desuso, pierden valor, pierden sentido. A ti te toca esa transición. Entonces estás entre la secundaria, primero de preparatoria. ¿Cómo era la vida de alguien de tu edad en ese momento, en esa época, en una provincia como la nuestra? Bueno, con una madre avant-garde, de avanzada. Claro. Yo fui si no el primero, de los primeros en usar una cosa que se llamaban pantalones manchados, colgarme ¿Collares? los collares de cuentas, madera. ¿Te cuentas de madera, verdad? Que De eran madera, pintados también. de madera, con la cruz esta gamada, ¿no? Claro. Llevar el pelo un poco largo. ¿Te tocó no el mucho. símbolo de amor y paz? Sí, claro. La patita de 3. Patita de 3, claro. Venían en un metal como plateado, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Y venía también en la hebilla de tu... Usar chilpachuli. El perfume. Qué penetrante, ¿no? Sí, era un perfume muy penetrante. Decían que era a base de marihuana, nunca lo supimos, pero bueno. Pero se sentía cómodo. Me sentía yo bien. Sí, y obviamente como adolescente y con esos cambios sentirte totalmente no. ¿Fuiste irreverente? ¿Fuiste rebelde? No. Sí fui rebelde, pero no irreverente. Irreverente me volví después. Bueno, ¿rebelde con qué? Pues con todo. Pues, si analizas mi vida, yo no encajo en nada. No encajas en lo conservador, en lo cuadrado, Sí, en lo ya establecido, en lo que se ve bien. O sea, era lo que decía Foucault, ¿no? Nos quieren encasillar, nunca me dejé encasillar y entonces no encajo en nada. Entonces, por ejemplo, mi papá decía, el problema contigo es que si tomas una decisión, luego no hay forma de hacer que cambies de decisión. Aunque estuvieses equivocado. Claro, o una vez que ya no tiene remedio, entonces hay que rehacer, ¿no? Pero bueno. ¿Quiénes eran tus mejores amigos de ese momento, de tu adolescencia? José Enrique Ortiz Lanz era mi mejor amigo. Fuimos condiscípulos en primaria, quinto y sexto, y la secundaria un poco. Porque bueno, también terminando el primero de secundaria, me fui a Estados Unidos, un año escolar. Pero eso era una odisea, Eduardo. Sí. Irte a Estados Unidos a estudiar, primero, era una odisea. Porque las comunicaciones no están así como hoy a la vuelta de la esquina. No. Que viajas a Cancún y de ahí vas a Estados Unidos. No. O que te vas directo desde acá. No. Bueno, no. 2. Que las madres dejaran a sus hijos ir al extranjero. Bueno, Sí. la tuya no, pero las demás Sí. era una cosa terrible. Pero habría por abrir una gran gama de oportunidades. Y bueno, el vuelo era Mérida, Nueva Orleans, y de Nueva Orleans al colegio que estaba en Arkansas. Fueron 3 días de viaje en autobús con una señora muy conocida entonces, la mamá de los Castilla, la señora Margarita Goita, o Goitia. Y era la encargada de llevarlos. ¿Sí? ¿Y qué era? ¿Era una escuela militarizada? ¿Era un No, internado? era un internado de hermanos franciscanos. ¿Y ahí te la religiosos. pasaste bien? ¿Te acomodaste? Sí, yo... ¿Hablabas bien el inglés? No muy bien, pero... Pero te dabas a entender. Sí. Ok. Conviví en ese año escolar con otro campechano, Orlando López Castillo, que con el tiempo agarró el mote del Perro López. Ahora su hermano José Luis es el que lo usufructúa, pero el verdadero perro es Orlando. Es Orlando. Fue Orlando. Y ahí es donde se convirtió en un perro, porque fue sumamente acosado. Yo pues daba la pinta de gringuito. Sí, exactamente. Él era más latino. Y tú, blanco, barbado, Sí. casi Quetzalcóatl. Bueno, pero entonces imberbe. No, sufrimos mucho, nos maltrataban muchísimo. Mi principal desazón ahí en Estados Unidos, en ese colegio franciscano, fue ser discriminado aún por los hermanos franciscanos. Me parecía eso una cosa inconcebible. Es incoherente, ¿no? Totalmente.
Es ¿Dónde quedó absurdo. la caridad? Pero nos discriminaban terrible. Pero además, eso es una experiencia que sucede hasta en los, bueno, no sé ahora, ¿no? Pero he leído muchísimo acerca de esas experiencias discriminatorias, incluso hasta en los hospicios católicos, franciscanos, del que fuese, ¿no? Sí, sí. O sea, no lo esperas, no lo esperaba, pero ocurría todos los días. ¿Lograste ser más fuerte? ¿Lograste que Sí, eso te... sí. Sí, yo pongo de importara? ejemplo a Orlando, que se volvió un perro porque tenía que defenderse todos los días. Éramos 120 alumnos, de 118. No, de mí no, pero de los otros 118 sí. ¿Qué cosa? Yo tuve muchos problemas también, o sea, llega un momento en que la violencia es el único recurso. ¿Fuiste un hombre de golpes, un Sí, adolescente sí, de golpes? desgraciadamente. ¿Tuviste que aplicar esto? Sí, sí. Y la Incluso comunicación, tengo un nudillo fracturado por eso. como recuerdo, un souvenir de mi estancia. Y algunas cicatrices en la cabeza por eso también. Eduardo, y la comunicación era epistolar, eran cartas. Con llamadas la por familia, teléfono? Sí, no, con la familia solo por carta, sí. solo Podría haber existido la posibilidad de una llamada de teléfono, pero no era necesario. No era yo muy Oye, aprensivo. Hoy un sistema de comunicación en desuso, obsoleto, escribir cartas. Sí. Pero era una industria. Podías ir a comprar un papel muy fino, un sobre exquisito, incluso hasta con ciertos relieves, bueno, fino, vaya, sellarlo bien. Recuerdo que habían hasta bolígrafos perfumados, ¿verdad? Para escribir la carta de amor, pegar tu estampilla, dejarla en el buzón y saber que esa carta va a llegar. Y bueno, filatelia. La filatelia, bueno, Y yo no e- sé y ahora, pero un era algo sumamente importante, ¿no? Había gente Claro, que tenía unas colecciones que valían muchísimo dinero. Y las podías adquirir por el simple uso, por la Sí. cuestión de enviar y recibir cartas. El personaje cartero, el que te llevaba a la casa carta. las cartas. Claro. Eran Y además de eso, no personajes solamente eran las maravillosos. cartas, sino podías enviar incluso hasta una postal de la escuela, una postal de la ciudad. Sí. Escribías dos cosas ahí, pergeñabas 2 o 3 líneas y le ponías un sello y llegaba, ¿no? Eran cosas comunes. A mí me gustó mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que los carteros funcionaban en ambas vías. No solamente entregaban, también recibían, Eso es que no bueno. ocurría en México. Que Aquí nunca había ocurrió. que ir al correo. Nunca ocurrió en México, nunca ocurrió. Regresas y para ti fue un alivio. Pues sí, sí, fue menos presión, me dio oportunidad de madurar un poco más, porque entonces no había reconocimiento de los estudios que se hicieran en el extranjero, así que regresé Claro. a segundo. Perdiste un año. Uno más. Académicamente, perdiste un año más. Sí, sin embargo, eso pues me dio la oportunidad de ser un poco más maduro, ¿no? ¿Fuiste fiestero? Fiestero. Sí, normal. ¿no? ¿Bailabas? No. Lo tuyo no es ni eso. antes ni ahora. Ajá. Y ahora menos. Las veces que me han ofrecido operarme para que un pie me funcione mejor que el otro, digo, bueno, opérenme los dos de repente y así. Y Pero puedo bueno, marcar es una cuestión de cerebro. A lo mejor lo que tengo que hacer es como Neil Harrison, ponerme una antena o algo así para que entienda capte qué la ritmo, señal, que qué es capte la ritmo, señal. qué es ritmo que no se me da. Terminas la preparatoria y ¿por qué piensas en la abogacía, Ah, en leyes? Era lo que había en el pueblo, eso te daba prestigio, eso te gustaba, eso te dijeron que fueras a estudiar, ¿por qué? No, eso conjuga mucho de esto, pero se origina en primero de prepa. Ya falleció Jorge Carlos Chacón, era mi maestro de física y de matemáticas. La preparatoria. Álgebra en este momento, Álgebra. sí. Y en algún momento en febrero, una cosa así. ¿Te gustaba el álgebra? Sí, cómo no. Dichoso. Sí. Fue para mí un tormento toda mi vida el álgebra. Nunca lo entendí. Te comentaba, por ejemplo, a reserva de retomar esto, de Jorge Fuentes, que era mi maestro de álgebra en
en la Prevo, que un día me pregunta, ¿tienes algo que hacer en la tarde? Pues aparte de atender gallinas y eso, Nada. ¿puedes venir a la universidad? Me explica, para ir al salón de físico-matemáticos. Sí, claro, con gusto. ¿Y qué haces allá? ¿Tomabas una clase, dabas clase? Llegué y me dio un montón de papeles, me dijo, califica. Así serías de bueno. Estaba calificando y de repente empiezo a oír que está dándoles una regañiza y les dice, a ver, volteen, vean, ese chamaquito. Les está calificando, no les da vergüenza. Y todavía me dice, ¿y cómo van? Digo, pues hay uno que sacó 5, los demás ni eso. Me dice, ¿se dan cuenta? Qué bárbaro. Bueno, no, yo no tuve ese problema. Debes haber sido el chamaco más odiado en ese momento del Seguramente, salón, ¿verdad? sí. Lo bueno es que no eran mis condiscípulos. Eso es lo bueno, nunca los volví a ver. Bueno, ya estando en prepa yo, Jorge Carlos Chacón, que me daba física y me daba álgebra, un día me dice, había un problema que no salía, o sea, ni él ni yo lo podíamos resolver. ¿Por qué? No sé. Y entonces se voltea y me dice, usted es como las gigantes rojas. Explota, da un montón de luz, Y vuelve a cerrarse. se apaga y no sirve para nada. Bueno, al terminar, o sea, de segundo a tercero, porque en tercero había que escoger, había solo contaduría, que era una de las novedades, odontología. Que también era novedad. Yo contaduría no quise, mi padre hubiera muerto feliz, pero nunca me gustó. Creo que había técnico en mecánica, una cosa así. Yo no recuerdo qué otra, ¿no? O Creo que nada más abogacía. eso había. Abogacía, y dije, bueno, Claro. o abogacía, vámonos para abogacía. Pues aunque sea eso, dijiste, ¿no? En el año 2000, en Casa de Justicia, me encuentro a Jorge Carlos Chacón y nos saludamos. Me hace, primera pregunta, ¿te estás divorciando? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy abogado. ¿Tú? El mejor alumno que tuve en mi vida. Yo, ay, profe, ¿se acuerda? Y le cuento la misma anécdota que te acabo de contar, que les acabo de contar. Y me dice, hombre, te lo dije para motivarte. Ah, no lo entendí. Dicho. Y bueno, por eso soy abogado. Pero no me arrepiento, es muy noble ser abogado. ¿Te sentiste pleno, te sentiste lleno conforme ibas avanzando en la carrera? Sí, cómo no. ¿No fue complejo para ti los textos, los libros que te dejaban? Sí, el primer año siempre es un shock porque no te preparan para las ciencias jurídicas, ¿no? O para lo jurídico. Entras de golpe. Creo que a Totalmente. ti te pasó lo que me pasó a mí en primero de preparatoria. A mí nadie me preparó para la lógica de las ciencias. Que además era un libro de este grueso, que nada más de verlo te daba miedo. Y un lenguaje totalmente ajeno a un adolescente. De Yo Francisco no entendí Larroyo. nada. Ay. Y mi maestro pues hacía lo posible, pero él hablaba el mismo idioma que el libro. Entonces yo nunca entendí nada de la lógica de las ciencias, no encontré la lógica. No entendí nada nunca. Observé mucho tiempo el libro como un reto, ¿no? A ver si con los años yo podía entenderlo mejor, pero no, hay cosas que definitivamente no se te dan. Como por ejemplo no se te da bailar, pero se te dan las matemáticas, se te da el álgebra, se te dan las ciencias exactas. Las ciencias en general, sí. Y no te preparan, la preparatoria no te prepara para lo jurídico, porque, bueno, ¿qué te dan de jurídico? Derecho positivo mexicano. Es nada más decirte, mira, ahí está ley, desde la Constitución para acá, y ya, eso es derecho positivo. Te va a parecer una tontería esta pregunta, pero dime una cosa, ¿qué hacías con los libros? ¿Dónde se compraban los libros? ¿Había una librería, se iban a comprar a Mérida, o los comprabas de medio uso de alguien que los tenía? Estaba precisamente la librería que armó Marta Medina, que era el ILESC, el Instituto de Estudios Superiores, no sé qué, que era... bueno, sí, en la planta baja. Del Instituto Campechano frente a lo que era Telmex o ¿Dónde es ahora Educación Artística? Allá.
en la planta baja. En la planta baja estaba la librería. Y había San Martín, la papelería San Martín. También vendía libros. Traía libros La para literaria. principios, sí, había la literaria, incluso la Atalaya de repente traía libros para el inicio de cursos, pero realmente los de prepa, derecho, era ahí en esa librería. Luego abrió momentáneamente Dante algún tiempo y cerró. Bueno, pero cuando tú entras al primer año, ¿qué es lo que recuerdas hoy todavía de eso? Primer año de derecho. De derecho. Recién salido de la preparatoria, entras a estudiar la carrera. Ujú. ¿Te sientes diferente? Un poco, ¿no? Porque nunca tuve problemas por llegar a ambientes nuevos, un poco agresivos, porque pues, cambié de escuela, de grupo, esto. Incluso en la secundaria, ¿no? Tuve 3 Sí. grupos, porque cuando regresé de Estados Unidos me mandaron a LE, no a la, y luego terminé en tercero A, o sea, estuve en 3 grupos diferentes. Nunca coincidí con ninguno de los ¿Qué demás. capacidad de adaptación tienes? Ni modos. Yo no hubiera podido. Entonces, la única persona, bueno, 2 personas que conocía en la carrera eran Héctor Huicaba Álvarez, que con el tiempo se convirtió en mi compadre, y José Román Aranda Alpuche, que había coincidido con él en tercero de prepa. ¿Quién era el director de la escuela en ese momento? Wilber Ortiz Pasos, Una leyenda. mejor conocido como el Grillo. Una leyenda, Will Ortiz Pasos. ¿Era difícil la carrera? ¿Era Bueno, realmente cuando yo muy entré, disciplinada? sí, cuando entré estaba Joaquín Ortega Márquez, notario, y en diciembre Sí. se jubiló y empezó Wilber. Sí, había era una férrea disciplina, ¿no? Para mí el que nos marcaba la pauta fue Ovidio Cárdenas, que nos daba derecho civil, Oye, pero entregado por completo a la docencia, ¿verdad? sí, sí, Lo recuerdo como un hombre que fumaba eternamente. sí. Era uno tras otro, uno tras otro. Cuando todavía se podía fumar en el salón. O en el cine. O en el cine, por ejemplo. Claro, claro. Sí. Hoy se me hace tan lejano eso. Bueno, se me hace en tiempos bárbaros, va. Ujú. Que un maestro fume en el salón se me hace bárbaro. Nos hemos ido acostumbrando a la idea de que no se debe de fumar en espacios cerrados. Sí, claro. Bueno, y entonces entras a la escuela, conoces a tus primeros compañeros, a tus primeros maestros. La escuela fue verdaderamente algo que te hizo sentir diferente, importante. Estudiar ya una carrera en ese momento, en esa época. Había gente que, por ejemplo, terminó la preparatoria y vivió todos los años con su título de bachiller. Sí. Habían casas que te decían, aunque sea de bachiller que te gradúes, pero se podía vivir de bachiller y se podía vivir económicamente bien, Sí. ¿no? Sí, era una pirámide en la educación mucho más agresiva de lo que es ahora. Realmente llegamos 30 al primer año de la carrera y ya era un grupo numeroso, y eran solo 30 Nada más eran 30. personas. De no sé cuántos hayan querido entrar y que no pudieron entrar, porque además no me queda claro cómo era el proceso de selección. ¿Cuáles eran tus materias favoritas? En qué? ese momento Derecho Civil y ¿Por qué? pues me atrapó el conocer que había regulación a la cuestión cotidiana del ser, ¿no? El derecho civil es la regulación a lo que es la vida normal, ¿no? La familia, los Sí. bienes, las propiedades, etcétera, ¿no? También me gustó muchísimo, por ejemplo, Mario Rivas Cervera, que nos daba introducción al estudio del derecho. Y bueno, mi estrella, porque combinaba sapiencia y un gran corazón, fue Guillermo González Galera, que nos daba derecho romano. Oye, yo siempre he pensado que ese hombre se merece un libro. Se merece retomar su figura. Se merece que se escriba un libro de él, porque de verdad, yo sabes cómo lo conocí, y yo no estudié la carrera de Derecho, obviamente, pero yo lo conocí a través de un libro que se llamaba Leyendas Apócrifas. ¡Qué buen libro!
Pero como siempre, estas cosas se dispersan, se pierden cuando termina el sexenio que las imprimió y ya quedan como obras de culto, ¿no? Sí. Dice, felicidades, licenciado, de parte de la familia Cámara Cetina. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias. Oye, bueno, y entonces, esas son tus materias que más quieres. Sí, que más me atraparon. Bueno, no habría que olvidar a Enrique Pérez Abreu Yoli, que fue un gran maestro. Insisto, te tocaron los grandes nombres, las figuras importantes, sí. Porque además de eso, para nuestra ciudad, yo recuerdo que esa gente, su solo nombre significaba sapiencia, prestigio, ¿verdad? Sí. Significaba ser un buen abogado, tener, es eso que tienes momentos, prestigio. Siento a veces que hoy que la figura del abogado se ha adulterado, se ha ido por muchas vertientes, ya no tenemos una imagen clara. Es como el maestro, ¿no? Dejó de ser esa figura recta, disciplinada, ese pequeño sabio que había en cada uno de los salones. Y ahora sentimos que son guerrilleros, ahora sentimos que son cualquier otra cosa menos maestro. Ya no los ubicas dentro de un salón de clase dando clase y controlando estoicamente a 40 o 50 niños. Vamos a ir un corte y regresamos en un momento, Eduardo. Sea. Dios quería que los que están aquí en este momento estuviéramos aquí. Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y en él la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con la creación. Noticias locales y nacionales en Informativo TVM, con Adelaida Barrera de lunes a viernes, 8 de la noche. Reportajes, entrevistas y cápsulas difundiendo la cultura y belleza de Campeche y otros estados, conducido por Pedro Moreno y Gaby Gutiérrez, te esperan los miércoles en Luces en Escena a las 9 de la noche. Verbo y Mesh te presenta lo mejor de la cultura urbana con artistas invitados y los mejores videos del hip hop. Estilo urbano todos los sábados a las 4 de la tarde. El mejor análisis de los temas políticos, económicos y sociales está en Horizonte Político, viernes 9 de la noche. El top 10 de videos musicales, pop y lo mejor de los espectáculos, cine y entretenimiento está en Express Music, lunes 9 de la noche. Melomanía con Hugo del Ángel y Miguel Serrano, con lo mejor de la música, en vivo, recordando los éxitos de ayer, hoy y siempre y teniendo de invitados a artistas campechanos. Martes de Melomanía, 9 de la noche.
Reportajes, entrevistas, exclusivas, noticias locales y nacionales del acontecer político está en El Observador TV con Eliseo Moreno y Jorge Villasís, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Eduardo, ¿en qué momento piensas tú que cambió el panorama de lo que la gente se imagina de un abogado? ¿Qué fue lo que nos llevó a eso? ¿Por qué? Bueno, como todo es complejo, ¿no? Una de las cosas pasa por la falta de preparación cuando se decide que todos deben de ser promocionados, es decir, todos deben de pasar, y estamos hablando desde primaria. Hoy en día, una de las cosas que se critica muchísimo es la incapacidad para leer o ser analfabetas funcionales, porque no es lo mismo... Pues analfabetas con título académico. No es lo mismo que puedas juntar los sonidos de los símbolos, pero estás entendiendo. A mí me sucede con frecuencia, leo algo y lo que no sé lo consulto. Antes usaba un diccionario, ahora uso el internet. Digo, antes si tenías recursos, había en tu casa una enciclopedia. Bueno. Yo recuerdo que había una enciclopedia que se vendió desde la Segunda Guerra Mundial, Así o al es. menos tenían imágenes de esa época. Así Y se llamaba, creo que, Enciclopedia Quilet o algo así. La Quilet. Yo recuerdo una de tomos azules con unas cosas así doradas, que eran como 10, 12 tomos, y era temática, ¿no? Sí. Y toda la información, obviamente yo creo que toda la información que traía era totalmente obsoleta, pero para una provincia como la nuestra, además de que vestía la sala, porque tenías un librero que también era juguetero, y ahí ponías las enciclopedias. Estás mezclando, una era la de Quilé, o sea, de Quillet, y la Quillet. otra era la de Pirene. y la Salvat, que era por la favor. más mexicana, ¿no? La más mexicana era la Salvat. Y luego también te vendían la hispánica para Es cierto, quererla aparentar como la británica. como la británica, sí es cierto, y si tenías mucha suerte, pues igual te vendían la de Time Life. Esos hicieron un negocio fabuloso con muchas cosas, Time Life. Pero además, yo creo que era algo de mucha calidad, ¿no? Bueno, cuando veas la fotografía y el La papel era fotografía y el fabuloso. papel era El fabuloso. contenido era obviamente sesgado hacia la cultura y la cuestión estadounidense. Pero el asunto era realmente eso. ¿No entendiste algo? Sacabas tu diccionario enciclopédico o tu diccionario Larousse que te daban para ir a la escuela, y la palabra que no sabías la leías, entonces ya entendías de qué se trataba y podías seguir adelante. Tú no puedes seguir adelante si no sabes qué significa la palabra. No Exacto. puedes seguir adelante porque no lo vas a entender. Desde el punto de vista pedagógico no hay un aprendizaje significativo. Pero regresemos a la parte anterior a la salida al Pero corte. espérate, no te he leído lo que te llegó acá. Mira, se me va a olvidar. Dice: hola amigo, un deleite programa y escuchando las anécdotas del licenciado. Felicidades y saludos de la famosísima y no menos peligrosa Eva Herrera. Qué Que nos está padre. hablando. Igualmente, Dice: buenas noches, Eva. un saludo afectuoso al licenciado de parte de la familia Góngora Ramírez. ¿Cómo ves, amigo? Muy bien, gracias. Y estás aquí, a ver, espérate, aquí tengo otro, dice: felicidades de parte de la familia Cámara Cetina, y saludos al licenciado Bacardí de la psicóloga Enriqueta López Bustos del Colegio de Psicólogos de Campeche. Fue mi condiscípula en un doctorado que nunca llegué a titularme. Decía, regresemos a qué ha pasado. Bueno, la masificación y la falta de compromiso, ¿no? Hay una serie de cuestiones de actualización, profesionalización, etcétera, pero que no se hacen con compromiso real, ¿no? Se hacen como un requisito para. ¿Quieres ser juez? Te tienes que
primero inscribir a la Academia Judicial y entonces aspirar a ser juez. Tú das clase, tú eres Sí. docente de la carrera de Derecho Sí, en la facultad. y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche. Sí. ¿Cuál es el panorama de los alumnos que te llegan por primera vez? ¿Das el primer semestre? Ocasionalmente, no siempre. Bueno, cuando te toca dar el primer semestre y llegan esos alumnos que están saliendo recién horneados del tercer año de preparatoria, ¿cuál es el panorama de esa gente? Que no tienen ni idea de lo que se van a enfrentar. Te decía, ¿no? Cuando llego yo mismo a la carrera, no estás preparado porque no te dan nada que tenga que ver con lo jurídico, con la normativa. O sea, es muy fácil hacer la distinción. En ciencias, las leyes son inmutables. En normativo, o sea, en las cosas de las normas, Sí. que es lo jurídico, por ejemplo, lo moral, lo religioso, pueden o no ser. Son elásticas. Pero de todos modos tiene que haber una cuestión de... Una regla, una norma, de todas maneras. O sea, el precepto te obliga a hacer algo. Si no lo haces, luego te van a obligar, que es en el caso del derecho, el principio de coacción. Alguien te puede obligar. Claro. El problema es, desde tiempos de Fox, que fue el primero que se atrevió a establecer la estadística de la efectividad, por ejemplo, en cuestiones penales, y decir que solo se denuncian 10 de cada 100 asuntos y que solamente 2 de cada 100 llegan ante un juez. Entonces estamos hablando que la cantidad de asuntos que se llegan a conocer, que se resuelven por un juez, no llega a ser ni siquiera el 1%, porque es 2 de cada 100, pero solo se denuncian 10 de cada 100. Entonces, es el 0.001% de las cosas Es que ocurren. remotamente el hecho de que alguien le haga justicia, entonces. Es remoto. Por eso el ahora caso. están con denuncia, porque lo que no se denuncia no se castiga. Sí, el problema es las vueltas que hay que dar. El no. problema es la ineficacia. Estoy de acuerdo contigo. Por eso mucha gente prefiere decir, bueno, ya, basta. Déjalo así. Ya fui 3 veces, ya. Vamos a privilegiar la mediación y la conciliación. Sí, porque somos incapaces de llegar a aplicar la ley. Por ejemplo, yo hablamos al principio de, o sea, a lo que te enfrentas como maestro cuando te está llegando un grupo de alumnos que sale del tercer año de preparatoria, que no se trata de ofender a nadie, ¿verdad? Pero esto lo digo yo, que no saben leer, que no saben escribir, que tienen falta de ortografía, que no saben hablar. ¿Qué se puede hacer con ese producto que está entrando a una carrera? Lo que yo hago es enamorarlos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Tú alguna vez has estado enamorado? Bueno, conoces el sentimiento. Todos Sí, claro. conocemos ese sentimiento. Todos. Ahora eres mi alumno y ese sentimiento lo tienes que tener por lo jurídico. Es decir, solamente vas a pensar, solamente vas a hablar, solamente vas a querer, Por lo jurídico. vas a soñar, vas a anhelar, vas a fantasear con el derecho. Cuando logres hacer eso, te convertirás en abogado. Y en todo este tiempo que has estado en la docencia, ¿has llegado a tener alumnos que verdaderamente han entendido lo que tú me estás contando? Sí, claro. ¿Ha habido gente valiosa, gente brillante? El ejemplo que ahora te doy es de carne y hueso y se llama Víctor Manuel Collí Eca, doctor en Derecho, 2 veces doctor en Derecho. Para mí es el constitucionalista mexicano mejor encumbrado, nulamente reconocido en Campeche. A mí me tocó verlo así como tú dices, que no entendía lo que leía, hasta ser un tipo creativo en el mundo del derecho constitucional. ¿Él no vive acá? Sí, aquí vive. Aquí vive. Él está en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la universidad.
pero no se le hace un solo reconocimiento, al contrario. Bueno, a veces yo he pensado que la gente que es pensante es un peligro. Hay muchas sociedades en las que ser pensante es un peligro y entonces hay que taparlo. No vaya a ser un mal ejemplo para los demás. Sí, bueno, obviamente no se agota ahí. Está Alejandro Sahui también, es que no me consta que no haya sabido leer, pero bueno, cuando menos es doctor y en otro ámbito, la cuestión de la democracia. Realmente, ¿en qué consiste tu trabajo como abogado hoy? Hoy que han cambiado tantas las leyes, las formas. Sí, en poder resolverle a quien se presenta ante mí como cliente con cualquier situación. Hoy en día, aunque debamos de estar muy especializados, en este momento no podemos dejar ir a un cliente sin atenderlo. Es posible que personalmente yo no sepa la rama del asunto que él me plantea, pero he logrado integrar un grupo de 8 abogados con diferentes especializaciones en derecho administrativo, en derecho penal, en derecho familiar, en derecho civil, fundamentalmente agrario, por ejemplo. Se menosprecia mucho el derecho agrario, pero el 80% del territorio campechano es ejidal y por lo tanto de derecho agrario. Y hay muchísimos problemas que se derivan de esta circunstancia y que no se el ser abogado como tú que lo trabajas, que tienes una notaría, etcétera. Notaría no, solo es un bufete. Es un bufete, perdón, que tienes un bufete que luchas, que litigas. Es así un poquito como un trabajo social. Esos problemas no te afectan. Porque debe de llegar gente con unas dramas tremendos, ¿no? Como todo, al principio es mayor la afectación, aprendes a manejar ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo emocional. Sí. Uno de los problemas más graves, yo no soy de los que suele ocultar la realidad. Al contrario, no puedes dejar de decirle, te puede pasar esto. No. En la mayoría de los casos puedo predecir qué ocurrirá. Y en la mayoría de los casos los asuntos se tienen que resolver en los juzgados federales porque nuestros juzgadores locales no le entran al toro. Es más, he llegado a afirmar que tienen instrucciones de no resolver, de postergar, de enviar a que otro resuelva, para que no se diga, es que en el juzgado el juez fulano o el magistrado local resolvió y eso no me gustó. Porque finalmente en un juicio la mitad del público está en contra y la otra mitad está a favor, ¿no? El que gana va a estar feliz, pero el que perdió... ¿Y cómo logras que eso no te afecte? Pues bueno... no llevarlo a tu casa, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, los asuntos del trabajo son del trabajo. He aprendido a no traslucirlo a las personas en la casa, pero generalmente en cualquier momento en el que podríamos decir que uno entra en reposo, las neuronas siguen funcionando. Bueno, yo tengo una funcional nada más, pero sigue funcionando. Y muchas veces... ¿Te ha robado el sueño? Sí, cómo no. ¿Te ha robado el sueño? Más de una vez. Incluso a Ileana le platico cosas, que tiene otra visión. Es que a veces 2 cabezas piensan mejor. No, siempre. Y si la otra tiene varias neuronas funcionales, pues es más fácil, ¿no? Exactamente. Y las mujeres generalmente utilizan ambos hemisferios. Ambos, ¿no? Y eso es una maravilla. Es como la gente que toca el piano. Utiliza ambos hemisferios. Yo si fuera un aparato de sonido, sería monaural. Hasta que termine una cosa, paso a la otra. Claro. No sé hacer 2 cosas al mismo tiempo. Sí. Yo soy así de un solo canal. El fracaso te ha sido siempre muy amargo. Siempre. Cuando no ganas, cuando se pierde el caso.
Cuando se Tener que pierde, enfrentar al cliente y decir, no se logró. sí, es amargo, es más difícil de enfrentar cuando no es una consecuencia directa de los actos, cuando no es una cuestión relevante respecto a lo que se ha hecho. Muchas veces, y desde el principio te voy a decir, yo no suelo ocultarle a la gente qué es lo que sucederá. Muchas veces lo que se compra es tiempo. Entonces el resultado adverso es predecible, inminente, pero se compra tiempo. ¿Te ha tocado alguna La vez lonja. tener que defender algo que es indefendible? Algo que a todas luces es injusto, pero que te están contratando para solucionarlo, para defenderlo. ¿Te ha pasado? No. Tener- Con eso de que tengo fama de ser una persona íntegra, los malos, los corruptos ya no van contigo. no vienen a mí. ¿Nunca has tenido que defender, por ejemplo, un criminal, alguien difícil? Así criminal, no, o sea, yo litigo en derecho penal defendiendo a los acusados generalmente, que serían los criminales, pero Claro. no, primero que nada, no los veo como tales, sino como personas. Y una de las razones por las que los abogados tienen mala fama también es porque, sobre todo los penalistas, están del lado oscuro, diría Alma Lorena, Falcón Lozada. El lado oscuro quiere decir está del lado de los sentimientos más macabros de las personas. Y se tiende a prolongar la figura del que está en conflicto con la ley al abogado. Incluso ha habido intentos legislativos de criminalizar a los abogados que defienden a ciertas personas. Por ejemplo, delincuencia organizada, considerar que los abogados forman parte de ¿Alguna esa vez misma. te has sentido amenazado? Por ¿Te has e- sentido en peligro por tu trabajo? No, No. no, No ha sido ese tu caso. no. ¿Alguna vez has tenido... Sí he recibido amenazas, sí he sido perseguido. Sí. Ah, bueno, entonces sí te has sentido amenazado, ¿no? No, No, ¿por qué? ¿En qué estoy mal? Explícamelo. porque bueno, que me Siento que soy el persigan, primer año de carrera de leyes y no que entiendo me nada. persigan o que me Ajá. amenacen no quiere decir que me intimiden. Ah, Y, bueno, ok. Sí tienes entonces, toda la razón, perdón. no me siento ni amenazado ni perseguido, aunque sé que me Aunque sea persiguen. el intento del de enfrente, Exacto. ¿no? sí. Pero yo creo que eso es algo que hoy en la actualidad, a veces yo creo que la gente se involucra en esto sin quererlo, porque están presionados, porque el de la delincuencia organizada no te pregunta si quieres, sino vas o no vas, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es algo que yo creo que el México está viviendo, que está padeciendo, que está sufriendo, ¿no? Sí, cómo no. En tu caso, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido que hacer algo que sabes que es indebido, pero que tu carrera te dice que lo tienes que hacer, ¿no? Sí, he hecho cosas indebidas para beneficiar a mi cliente, sí. Y que es el caso de todos, Sí, a final de cuentas, ¿no? sí, sí, Es parte de eso. sí, claro. ¿Consideras que esta sea una ciudad difícil? Muy, Dentro del ramo laboral, muy difícil. más de lo que uno se puede imaginar. Sí, hay mucha gente que viene y no tiene idea de lo que se enfrentará y se va. Se va. ¿Sientes que hoy hay una saturación de abogados en la ciudad? Hay mucho. Tú hay eres mucho- maestro, ¿cuántos salen al año? Como 100 de Cada la año- facultad de Cada Derecho. año como 100. sale una generación de la Sí, facultad. sí. ¿Cuántos salen? ¿Como 100? Como 100. Vamos a poner 90, vamos a darle una Por rebaja. ahí. ¿Qué hacen 90 personas con un título?
cada año? Bueno, generalmente una buena parte de ellos que quieren dedicarse a ser abogados ya están insertos en la Procuraduría, en Casa de Justicia, o juzgados en general, ciertos despachos, notarías, etc. Y otros pues se van a dedicar más a cuestiones de postulación independiente, se alían entre ellos mismos y tratan y hacen sus pininos, y otros se van a Veamos buscar la otras parte más agradable de oportunidades. todo esto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ayudar, decías tú, servicio social hace un momento. He tenido 2 periodos de 5 años cada uno en los que he hecho labor social al 100%. Del 95 al 2000 en el Barzón, por ejemplo. Y del 2009 al 2014 en el Bufete Jurídico Universitario. O sea, labor social al 100%. Y por último, me gustaría preguntarte, porque aunque hemos hablado de eso, pero no te he preguntado, ¿por qué ser docente? ¿Qué te atrapó en la escuela como para ser docente? Eso sí no lo sé. Puedo decir que Andrea Bocanegra, mi maestra de Derecho Administrativo, insistió mucho en que yo fuera maestro de Derecho Administrativo. La verdad es que ¿Te viste alguna vez como maestro? realmente no. No. ¿Nunca te viste al frente de un salón? No. Pero luego la vida te lleva, ¿no? Cuando Javier Hurtado, ahora doctor, se fue a estudiar el doctorado y regresa a Campeche, habla con Wilber y se hace el primer seminario de titulación en la Facultad de Derecho, y una de las condiciones que pone es que fuera yo. Y fuimos maestros de ese seminario de titulación, Perfecto Baranda, el doctor Javier Hurtado y yo, que siempre las presentaciones de Perfecto Baranda eran maravillosas. Pero cómo no, por supuesto. El doctor, entonces, ahora ya doctor Javier Hurtado, pues fue maravilloso, y yo decía, bueno, y a ver qué va a decir Wilber respecto a mí. Y lo dijo en 3 o 4 palabras: es una joven promesa. Y creo que por eso me hice profesor o docente en la Si facultad. dejaras de litigar, ¿seguirías en la docencia? Sí, pero no precisamente como maestro frente a grupos, sino como conferencista o charlista o una cosa por el estilo, sí. Fíjate, esa es la primera vez que yo hago una entrevista tan seria. Yo le decía a tu esposa que nunca me imaginé que tú me fueras a dar una entrevista, como te veo tan ajeno al show business. Entonces yo jamás. Pero es increíble que me estén diciendo en este momento que me tengo que ir. Yo pensé que me faltaba mucho tiempo para platicar contigo. Bueno. Se ha ido el tiempo de una manera extraordinaria. Si quieres el año próximo o antes. Rapidísimo. Hacemos la segunda parte. Hacemos la segunda parte, incluimos a Ileana Gómez. Y no soy ajeno al show business, yo fui actor de teatro. Ándale, pero esa parte yo no me la sé y ni siquiera me la comentaste. Pero vamos a hacer una segunda parte en algún momento y entonces insertamos a Ileana Gómez para que entonces sea más completo el asunto. ¿Te Como parece? quieras, quiero. Muchísimas gracias, Eduardo. De verdad estoy muy agradecido contigo porque me has dado una entrevista maravillosa. Has dicho cosas que yo jamás hubiera imaginado de ti. De verdad, en nombre de la empresa te doy las gracias. Y a ustedes, muy amables, de verdad, por vernos. Estamos mañana en la repetición a las 4 de la tarde y la próxima semana, como siempre, jueves 9 de la noche. Muchas gracias, buenas noches. Infonavit. Hogares con valor. Presenta.